Ella es la Virgen, la Madre de Dios, a quien concibió de forma inmaculada por obra y gracia del Espíritu Santo. Muchas son sus imágenes y también los espacios consagrados a la Virgen María. Sin embargo, también se la conoce con otros nombres, como Reina de los Cielos o Estrella del Mar. ¿De dónde proceden estos nombres? Su historia, su imagen y sus advocaciones no son nuevas ni surgen con el cristianismo, sino que provienen de una reina de los cielos que era común a todas las culturas de la antigüedad mediterránea y que básicamente derivaban del culto a la luna. ¿Podría ser el culto a la Virgen una copia de anteriores cultos paganos a la gran diosa de la antigüedad? Los mitos y los hallazgos arqueológicos evidencian que, mucho antes de que apareciera la figura de la Virgen María en el cristianismo, existían personificaciones de diosas de la naturaleza y de los cielos con características similares a esta nueva figura. ¿Quién es y qué representa la Virgen? ¿Cómo surge el culto a María? Entre tantas variantes y advocaciones, hay una de peculiares características: la Virgen con el niño en brazos, ambos de piel morena. Vírgenes negras que se difundieron por toda Europa en el contexto de las cruzadas. ¿Se volvieron negras por el humo de las velas, afirman? ¿O por el contrario, encierran un profundo significado espiritual? Hemos observado las estrellas durante millones de años. Se han sucedido guerras. Han nacido y han perecido civilizaciones, culturas y religiones. Un mundo cambiante bajo un eterno cielo. Sabios, sacerdotes, astrólogos, alquimistas han intentado descifrar el gran enigma que se oculta bajo las estrellas. Ha llegado el momento de mirar hacia arriba. Madre de Dios, Reina de los cielos, Nuestra Señora. Apelaciones comunes para referirse a la Virgen María. ¿De dónde proceden estos nombres? Son los mismos títulos exactamente con los que miles de años antes eran conocidas muchas diosas de la antigüedad, generalmente deidades lunares, venusinas o estelares, como ocurría con Istar en Babilonia, Astarte para los fenicios o Isis en Egipto. ¿Ostenta la Virgen el mismo título que ya tenían antiguas diosas paganas? ¿Era Asera la encarnación de una diosa lunar? Según la Biblia, Asera fue adorada hasta por el propio Salomón. El culto al dios El y a su esposa Asera estuvo presente durante largo tiempo. Yahvé advierte a Salomón que sería desposeído del reino en la generación de su hijo, pues se creía que la adopción de costumbres extranjeras traería calamidades sobre Israel. ¿Cómo y desde cuándo pasa la Virgen a ser motivo de culto? Según la tradición, Santa María pasó sus últimos días en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía. La primera vez que la Iglesia se pronuncia sobre la Virgen María fue de forma impositiva o con amenazas punitivas en el Concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo. Si alguien no reconoce que Cristo en verdad es Dios y la Virgen Santa es Madre de Dios, debe ser juzgado. Éfeso era uno de los lugares de peregrinación más importantes de la antigüedad. Un lugar sagrado en el que se veneraba a una piedra negra que cayó del cielo y que era custodiada por la diosa Diana en su templo.
En el templo de Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se veneraba a una estatua negra de la gran diosa, hermana del Apolo solar, un lugar que en turco se conoce con el nombre de Karaçatli, que significa la piedra negra. La Iglesia estaba preocupada porque, a pesar de haber introducido la creencia en el Mesías, la gente no abandonaba los antiguos cultos paganos. Para erradicarlos, adoptó la estrategia de sustituir lugares de culto a antiguos dioses por nombres de santos o por diferentes vírgenes. El cristianismo se vio obligado a adoptar muchos de los símbolos del culto pagano. ¿Cuándo y cómo pasa la Virgen a sustituir a las diosas lunares o estelares? Las vírgenes negras no son sino la manifestación, pues clara y evidente, de cultos anteriores que nunca se perdieron y que el cristianismo hizo suyos y que las gentes de la época entendían a la perfección porque para ellos siempre había sido un elemento sagrado, que simplemente había cambiado de forma en el tiempo. ¿Por qué hay tantas advocaciones distintas de la Virgen? ¿Por qué hay tantas iglesias y catedrales dedicadas a su nombre? Los hombres antiguos saben dónde tienen que poner los templos. Templos a muchos dioses, a muchas diosas. Pero el cristianismo tiene que acabar con esas prácticas y realmente tenemos la imagen de Jesús, la imagen de la Virgen y los apóstoles y 4 santos más. Por lo tanto, tu repertorio es mucho más pequeño. Todo aquello que tenga que ver con culto femenino, lógicamente, se cristianiza a la Virgen María. Es la respuesta normal del cristianismo a esos lugares de poder paganos, que es muy semejante a lo que pudo ocurrir cuando los españoles inician el descubrimiento y posterior conquista de América, ¿no? Tú te enfrentas a una cultura, la de los mayas, la de los aztecas, los incas, etcétera, y de repente tienes que convencer a esta gente pues, que dejen de adorar a Quetzalcóatl y adoren a Jesucristo. Desde sus inicios, la figura de la Virgen se ha relacionado con los cielos y los fenómenos lumínicos. Lo que me llama la atención es esa conexión entre la Virgen y las luces, lo estelar. De alguna manera hay una especie de obsesión en ese tiempo de conectar la Virgen con las estrellas, la Virgen con la luna, la Virgen con el cielo, con el firmamento. Y en realidad lo que está pasando a partir del siglo IX, X, es que hay un interés en la Europa cristiana por ir asentando, dominando, tapando los cultos antiguos a diosas madre. En el siglo IV, el obispo San Ambrosio, infatigable apóstol de la virginidad, se refería así a la Virgen. Sin duda que la patria de la castidad es el cielo. Allí es ciudadana, aquí en la tierra forastera. ¿Quién se atreverá a negar que este nuevo género de vida emanó del cielo? En Serradilla, Cáceres, hay un himno a la Virgen que dice así: Madre, en tu asunción gloriosa, te aclamamos con fervor. En tu luz esplendorosa, muéstranos el resplandor. Resplandor, luz esplendorosa y otras expresiones similares son usuales al hablar de vírgenes. ¿Por qué? La luz de los astros, y especialmente de la luna, son frecuentes en todas las culturas y están representadas bajo numerosas personificaciones, pero muchas veces vienen camufladas bajo otras figuras. Es lo que ocurre con la Virgen María y el cristianismo. Es normal, porque estos cultos lo que hicieron fue adaptar los primitivos cultos astrales de los que derivan prácticamente todas las religiones. Otras veces, con estrellas que sirvieron de guía a los marineros, como la famosa estrella Sirio, que representaba a la diosa Isis. En el siglo XIII aún estaba muy clara la asociación de María con las estrellas. Decía San Bernardo en sus sermones:
Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Pero este largo proceso, por el que el culto a la Virgen va sustituyendo a los antiguos lugares sagrados, de antiguas diosas, no se produce de la noche a la mañana, sino que dura varios siglos. Y no acabaría hasta la cristianización de los últimos núcleos en zonas muy aisladas, ya en los siglos XII-XIII, cuando aparecen numerosas vírgenes por todos los rincones del país y siempre acompañadas de los mismos milagros. España sería uno de los lugares donde el culto a la Virgen acabaría calando más hondo. En la Basílica Menor de Santa María de Elche se celebra todos los años la Asunción de la Virgen María, con una representación teatral que refleja tradiciones de los relatos apócrifos. Desde el siglo XV, un grupo de actores recrea la Dormición, Asunción y Coronación de la Madre de Dios. Este drama religioso realza la santidad de María por superar lo contingente y elevarse a los cielos. Se conoce como el misterio de Elche y goza del privilegio de una bula papal del siglo XVII para poder representar obras teatrales en el interior de la iglesia, algo que estaba prohibido desde el Concilio de Trento. Sin embargo, incluso la UNESCO ha declarado este espectáculo como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. España presionó con todos sus reyes, fueron presionando uno tras otro, hasta ya finalmente el propio Francisco Franco también pedía que ese misterio se consagrase. La Asunción de la Virgen no está recogida en la Biblia, tan solo aparece mencionada en evangelios apócrifos de los siglos IV-V. Sin embargo, acabó siendo finalmente reconocida como dogma de fe. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Por qué la Iglesia avala una historia que no recogen los evangelios canónicos? España es el país donde más arraigó el culto a la Virgen, hasta el punto de que el Papa Pío XII la llamó la Tierra de María Santísima. Aquí hay más de 50.000 imágenes de la Virgen María. Pío XII tenía unos argumentarios muy importantes para decir que esta era la tierra de María Santísima. Naturalmente que era la tierra de María Santísima, porque en ninguna otra tierra se le ha tratado tan bien a María. Eso es evidente. De hecho, la Virgen se aparece por primera vez en carne mortal en Zaragoza, cuando le encomienda al apóstol Santiago la construcción de la Basílica del Pilar. La Virgen María, en carne mortal, es decir, que viva, se aparece en España a Santiago. Se pone en una columna y da lugar a lo que se llama hoy la Virgen del Pilar. Entonces, eso es un poco sorprendente, porque era como una bilocación. O sea, estaba en dos sitios al mismo tiempo. Es el gran centro de devoción mariana probablemente de España. Hay muchos centros marianos de devoción a la Virgen en toda la península ibérica y en toda Europa, ¿no? Pero Zaragoza tiene algo muy especial, y es que en Zaragoza se apareció la Virgen.
Siglos más tarde, reyes y gobernantes españoles presionaron para resaltar la importancia del culto mariano hasta el punto de hacerlo obligatorio. En el primer cuarto de siglo, del siglo XVII, ocurrió un hecho en la Universidad Española insólito y que no tiene ningún otro antecedente que yo conozca en cualquier otra universidad extranjera. Se pusieron de acuerdo las principales universidades para declarar el voto de sangre de la Inmaculada. Los estudiantes, si no hacían el voto de sangre, no podían ser arquitectos, no podían ser nada universitario. Otro dogma de fe sobre la Virgen es su Inmaculada Concepción. En España, el rey Bamba, en un concilio, ya dice que él es partidario de la Inmaculada. Por lo tanto, nosotros podemos decir que somos más papistas que el Papa, porque hemos ido muy por delante del Vaticano en todos los temas de la Virgen María, en todos los dogmas. La Inmaculada Concepción de María es dogma de fe desde 1854. Sin embargo, esta advocación de María sin pecado concebida llevaba siglos gozando de un enorme arraigo popular. Durante todo el franquismo, Radio Nacional de España, la radio del Estado, paraba su programa si fuese necesario. Podían estar haciendo una retransmisión de fútbol o cualquier otra cosa. Eso era sagrado. A las 12 de la mañana tenían que oír todos los españoles, creyentes o no creyentes, el Ángelus. Muchas fueron las imágenes que proliferaron durante el Barroco con el objetivo de adoctrinar y evangelizar a la población. Entre ellas, la Inmaculada de Murillo, donde vemos a la Virgen en la extraña acción de derramar leche de su seno directamente a la boca de San Bernardo. ¿Cómo surge esta creencia y de dónde procede? Claro que son entidades mitológicas, más allá de la realidad del personaje. Los santos son los herederos de grandes mitos paganos o no de la antigüedad. Y es muy fácil ver el recorrido. Está claro que los grandes cultos a la diosa se convierten en prefiguraciones de la diosa y que después eso se puede cristianizar porque realmente comparten un significado común. ¿Por qué tienen que ser opuestos? Son lo mismo. La palabra virgen y el concepto de virginidad proceden del mismo término latino que designa al signo Virgo, representado por la figura de una mujer con unas espigas de trigo en la mano como símbolo de fertilidad. Relacionar a María con el signo de Virgo y sus atributos reforzaría el carácter inmaculado de la Madre de Dios. No es casualidad que a la Virgen se la conozca también con el sobrenombre de Sempre Virgo, y tampoco que su natividad se festeje el 8 de septiembre, precisamente el punto central del tiempo que el Sol transcurre por el signo de Virgo, que va aproximadamente del 22 de agosto al 22 de septiembre. Hay otro dato también muy interesante. Primero, que el signo de Virgo antecede en muchos siglos al cristianismo y a la figura de la Virgen. Y después, que Espica, la estrella central de la constelación de Virgo, representa una espiga que acompañaba a esa figura femenina que representaba a Virgo. Una espiga que es frecuente en la iconografía de la Virgen también. No es extraño, pues, que la Virgen María sea representada como una mujer joven, dulce e inocente, de aspecto virginal, con frecuencia de pie sobre una media luna y vestida con una túnica blanca y con un manto azul. En algunas variantes, con angelitos a su alrededor que portan espigas. Maternidad, virginidad, espigas, regencia sobre los cielos, fechas coincidentes y otros atributos y advocaciones relacionan a Santa María con otras diosas de la antigüedad mediterránea.
muchos de los cultos en el Mediterráneo a una diosa madre, como puede ser el caso de Gea o de Rea o de Gaia, estarían muy relacionados con el culto a Cibeles. La evolución de culto a la Virgen María y el reconocimiento de los dogmas de fe a lo largo de 2 milenios evidencian cómo se ha adaptado al arraigo popular y cómo ha asumido elementos paganos para imponerse frente a otros credos. En España hay muchas personas, me atrevo a decirlo así, que creen en la Virgen, no creen en Dios. Y lo que les mueve espiritualmente es la figura de la Madre, pero con un profundo fervor, ¿no? Y capaces de hacer unas manifestaciones, una exaltación asombrosa, muy respetable, y que efectivamente está tocando con algo muy profundo que les viene de muy atrás, ¿no? Esa idea de que la diosa es la protectora y a la diosa se le debe la pleitesía para conseguir esa eterna protección, está en la base de la civilización, desde luego ibérica, sin lugar a dudas. Son muchas las imágenes de divinidades femeninas que aparecen con un niño en su regazo, al igual que la Virgen y el niño Jesús. Muchas de estas imágenes son negras, siendo España uno de los lugares de mayor arraigo. ¿Por qué hay vírgenes negras y vírgenes blancas? ¿Cuándo y por qué se introducen las vírgenes negras en España? La Moreneta de Montserrat, Atocha, Guadalupe. Y así seguiríamos hasta nombrar las varias decenas de vírgenes negras que hay en España. Esta es la Fuente de Cibeles de Madrid, uno de los puntos más visitados de Europa. Todos los días, centenares de turistas vienen hasta aquí a hacerse fotos con esta escultura de la antigua diosa esculpida, de forma paradójica, sobre mármol blanco. Pocos conocen la historia que se esconde tras esta diosa. Muy pocos saben que se trata, a pesar de su apariencia, de una de las principales diosas negras. Cibeles era hija del cielo y de la tierra. Era considerada la diosa madre, porque era la madre de los dioses, y se la consideraba así porque muchos de los grandes dioses eran hijos suyos, como ocurría con Júpiter, Neptuno o Plutón. Y Cibeles fue la madre de Atis, otro dios luminoso, salvador, que nace un 25 de diciembre y que también el cristianismo asume parte de ese simbolismo. Suele representarse con una llave en la mano, la cual simboliza las maravillas que, cubiertas por la tierra durante el invierno, florecen en verano. Además, también se pueden contemplar sobre su cabeza torres e incluso una corona de encina. Las torres representan la protección de las ciudades y burgos que aportaba a Cibeles. Y la corona de encina recuerda los tiempos en los que los hombres nos alimentábamos del fruto de estos árboles. Pero, ¿qué relación puede tener con la Virgen? ¿Y por qué se trata de una deidad negra? En Pesinunte, una ciudad asiática de la actual Turquía, vivía el mítico rey Midas. Él fue quien fundó el templo de Cibeles, y la adoración a esta diosa madre derivaba de un culto a otra diosa antigua, primitiva, cuyo nombre era Cubele, del que deriva Cibeles. Cubele era una piedra cúbica de color negro, grande, probablemente un meteorito que se adoraba en aquella zona. No era la primera vez que se veneraba una piedra, y menos a una piedra negra. Pero aquella era muy especial. A finales del siglo III a.C., los romanos, en plenas guerras púnicas, decidieron consultar el oráculo de los libros sibelinos para ver cómo tener suerte para ganar la guerra.
Fue a raíz de ello cuando se vieron en la necesidad de obtener los favores de la gran diosa, para lo que fueron a Pesinunte a traer aquella piedra negra o Magna Mater. Y la llevaron a Roma, donde construyeron el templo de Cibeles en la colina de la Victoria, en el Palatino, uno de los lugares más sagrados de la ciudad. Aunque era costumbre que las deidades antiguas quedaran fuera de la ciudad, se hizo una excepción. Todo esto parece que llega a Roma y que Roma luego lo exporta. Pero claro, la exportación del mito de la diosa Cibeles, entendida como la diosa romana, con ese carácter isíaco, Isis Cibeles la podemos llamar, a todos los lugares del imperio no se hizo con el mismo éxito. En algunos sitios caló más y en otros caló menos. Y resulta que en nuestra península ibérica cala muchísimo más. Y cala muchísimo más por algo muy sencillo, es porque ya había un culto semejante. Mucho tiempo después, en el siglo XVIII, buscando una protección especial para Madrid, el rey Carlos III ideó crear una imagen mitológica de la diosa Cibeles, sabedor del enorme poder talismánico de esta diosa negra. No obstante, algunos han intentado cambiar la verdadera naturaleza de algunas vírgenes negras o pasarlas a blancas. ¿Es lo que ocurre con una de las vírgenes negras más importantes de España? ¿Es este el caso de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña y popularmente conocida con el significativo nombre de la Moreneta? El estudio más reciente que se ha llevado a cabo sobre la imagen, y yo creo no solo el más reciente, sino el primero que se hacía a este nivel de precisión, es del 2001. La conclusión a la que llegaba el estudio era que la Virgen había estado originalmente pintada en blanco, digamos en color piel blanco, pero que el blanco que se había usado para fabricar este color contenía plomo por el efecto del tiempo y de la climatología y de la abundancia de humo que había en la iglesia antigua de Montserrat, seguramente, porque la iglesia antigua de Montserrat era bastante pequeña y dicen las crónicas que era difícil respirar en ella por la abundancia de lámparas y de cirios. Este plomo se oxidó, no es que se ahumara, sino que se oxidó el plomo y por lo tanto la Virgen tomó un color oscuro. Sin embargo, la imagen que en la actualidad se venera es una talla románica del siglo XII, realizada en madera de álamo. Cuenta la leyenda que la talla original habría sido esculpida por San Lucas, posando la Virgen para él. Entonces, ¿por qué su nombre y por qué es oscura? Una leyenda pues muy similar a las que podemos encontrar para tantísimos santuarios de nuestro país y de todos los países. Quiero decir, son leyendas muy similares, generalmente pues con unos personajes bastante clásicos, pues el pastorcillo, o en algunos casos un buey, otras veces pues una oveja, otro animal, que encuentra o lleva al pastorcillo a encontrar milagrosamente la imagen. La imagen generalmente no quiere ser trasladada y se le construye allí un santuario. Esta es la leyenda clásica típica que encontramos en tantísimos santuarios. En realidad es un trasunto de las diosas madre, de la Gea romana, de las divinidades fecundadoras, de las que a partir de ellas surge la vida, las aguas. Por eso siempre hay una fuente cerca de este lugar de apariciones o de presencias virginales. Es decir, que de alguna forma se está cristianizando algo que viene de muy antiguo. Y Montserrat es, para mí, uno de los ejemplos clarísimos. Como ocurre con la Moreneta, las vírgenes negras suelen tener una expresión hierática, majestuosa, con el busto erguido y mirada al frente. Suelen tener al niño Jesús sentado en su regazo, siempre sobre la rodilla izquierda. Atocha es otra de las más importantes vírgenes de España, en Madrid. La Virgen de Atocha
tiene importancia, por una parte, para los madrileños, porque sería dentro de las 3 vírgenes principales, es una de ellas, la otra sería la Virgen de la Soledad y la Virgen de la Almudena, pero tiene una característica la Virgen de Atocha, es posiblemente la imagen más antigua que hay en Madrid. Es una virgen negra con todas las características simbólicas que eso tiene, mide unos 60 centímetros, tiene al hijo en su regazo, tiene ese simbolismo de las vírgenes negras, ese simbolismo relacionado también con los templarios del siglo XII y ese simbolismo de que las vírgenes negras marcaban un lugar de poder, un lugar que fue muy reverenciado por los Austrias y por los Borbones y un lugar que a día de hoy pues, se sigue considerando como un lugar mágico, como un lugar misterioso y por supuesto como un lugar muy cristiano, muy católico. Muchas veces tenemos miedo a los movimientos un poquito fanáticos, ¿no? Uno va a ver lo que ocurre en el Rocío, uno va a ver incluso en Montserrat, que es un poquito más controlado, pero lo que debió ocurrir en Madrid con gran patria de las vírgenes negras y mueve algo que efectivamente conecta con algo muy, muy atrás, muy profundo, a lo que es muy difícil ponerle fin, ¿no? Porque forma parte de la esencia. La leyenda de la aparición de las vírgenes negras, con ligeros matices, es siempre la misma. Suelen encontrarlas pastores o animales, en huecos de árboles, en zarzales, pinos o espinos, cuevas o enterradas. Y, por el motivo que sea, al intentar trasladarlas, obran un milagro que lo impide y convence a los fieles que allí es donde quiere la imagen permanecer. Es lo que sucede con la Virgen de Guadalupe en Extremadura, una de las vírgenes negras más importantes de España y que goza también de una espectacular devoción en México. No es tanto la tonalidad, el color de esa Virgen negra, sino dónde estaba colocada. Posiblemente eran balizas que estaban señalando que ese sitio era importante, que era un lugar de iniciación o que se conservaba algún secreto de cierta trascendencia en el siglo XII, siglo XIII. Un interesante caso de cómo algunas de las vírgenes negras actuales reflejan algunos de los más antiguos cultos mistéricos es la Virgen de Guadalupe de Úbeda, Jaén. Aparece dentro de una campana o sarcófago de barro y entre luces nocturnas. Llamada La Morenilla, es sacada de bajo tierra el día 25 de diciembre, Natividad del Sol Invictus. Vestida con una túnica que recuerda las clásicas grecorromanas, se encontró con unas gavillas de trigo, de donde le viene el nombre de Nuestra Señora del Gabellar. El pueblo de Úbeda la nombró protectora de los campos y la agricultura. ¿Por qué extraña razón pasa esta Virgen de Guadalupe 6 meses en un sitio y 6 en otro? Con toda seguridad, aquello era un antiguo lugar de cultos eleusinos, y esto explicaría por qué pasa medio año en un lugar y medio año en otro. La mayoría de las vírgenes negras aparecen entre los siglos XI al XIII, algo a lo que contribuyeron en gran medida las cruzadas, ya que muchas de ellas las trajeron los templarios. Aunque hay vírgenes negras en España desde siglos antes de las cruzadas. ¿Podría darnos eso una pista sobre el verdadero origen de las vírgenes negras? París es una de las ciudades más visitadas del mundo, pero son pocos los que conocen de dónde procede su nombre. París se erigió en honor a la diosa egipcia Isis, en francés Parisis, es decir, por Isis, y de ahí París. Muchas de las construcciones de París contienen simbología de esta divinidad
que pervivió durante siglos a través de sociedades secretas como templarios, rosacruces y masones. Robespierre encargó una fuente de la regeneración centrada en Isis. El propio Napoleón tuvo una fijación especial con Egipto, donde realizó algunas de sus más famosas incursiones. ¿Quién fue Isis? ¿Por qué tuvo tanta importancia y de dónde procede su veneración? ¿Por qué se asociaba a Isis con la estrella Sirio? Sirio es la estrella más brillante del firmamento boreal y cada vez que aparecía por el horizonte este, justo antes de la salida del sol, traía la inundación del Nilo y por tanto la fertilidad de las tierras. Eso representaba la fecundidad, la vida y el orden en la tierra. Era normal que los egipcios esperaran anhelantes año tras año su aparición y que la adorasen. Es fácil entender por qué tuvo tanta importancia para Egipto, hasta tal punto que era a Isis y no a María a quien las mujeres rezaban para potenciar su fertilidad. Los primeros cristianos eran conscientes de que gran parte de la iconografía de la Virgen María provenía de Isis, la principal diosa de Egipto, hasta tal punto que durante muchos siglos a las vírgenes negras se las conocía también como vírgenes egipcias. El culto a Isis estaba tan arraigado y extendido en el Mediterráneo antiguo que Justiniano I tuvo que prohibirlo en el año 535 para que pudiera prosperar el culto a María. ¿Existe similitud entre las representaciones de la Virgen María y las de Isis? Son muchas las vírgenes que aparecen con el niño Jesús en el regazo, al igual que la diosa Isis. ¿Se trata de representar la maternidad o podría tener alguna explicación más? ¿Qué sentido tiene representar a Isis con su hijo Horus? Las figuras de la Virgen María con el niño Jesús en brazos o de Isis con Horus son una metáfora de la naturaleza que da a luz a sus frutos, igual que ellas han parido a sus hijos. Sin embargo, Isis tiene otra característica especial. Es una diosa negra, al igual que muchas vírgenes repartidas por Occidente que extrañamente son negras. Diosa de muchísimas cosas, no simplemente una diosa madre, diosa del conocimiento, de la brujería, de la magia, de conocimientos secretos vinculados a la tierra, básicamente. A su vez inspirada en todo ese limo negro que fertiliza las márgenes del Nilo y que posibilita la existencia, es decir, esa madre que genera, que prodiga los alimentos y que es generosa y que a la vez es temible. ¿Por qué las vírgenes negras? ¿Por qué no son todas blancas? ¿Por qué no las hay de otros colores? Hay quienes señalan que las vírgenes negras de Occidente lo son porque se hicieron con maderas negras o porque tomaron ese color tras estar mucho tiempo expuestas al humo de las velas de las iglesias. Pero este argumento no se sostiene si se hace un estudio histórico de las cerca de 40 vírgenes negras que, por ejemplo, hay en España. ¿Podrían las vírgenes negras derivar del antiguo culto a Isis? La religión cristiana que se iba imponiendo sobre los territorios paganos tenía la tendencia de no eliminar los lugares sagrados, sino de convertirlos, es decir, hacerlos parte de tu patrimonio. Entre otros, estos antiguos cultos a vírgenes vinculadas a la tierra, vírgenes oscuras, que formaban parte probablemente de algunos tipos de ritos que también también existen dentro de la cultura grecolatina en determinadas variantes, también eran europeos al fin y al cabo, pero que se consolidan en la Edad Media por una especie de renacimiento muy profundo que ocurre no solamente en España, sino en otros países de Europa Occidental, de tradiciones muy arraigadas que eran anteriores a la romanización. Una de las primeras menciones a las vírgenes negras se halla en el Cantar de los Cantares, libro bíblico atribuido al rey Salomón. Morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén. No se fijen en mi tez morena, he sido tostada por el sol.
¿Qué significa este pasaje bíblico? ¿Cuál era la procedencia de esa creencia en la hermosura de la negritud? ¿Desde cuándo se adoran a las vírgenes negras? Es verdad que muchos de estos enclaves están relacionados con los caballeros templarios. Ellos conocían muy bien este simbolismo porque habían estado en Alejandría, conocían el mundo egipcio y sabían perfectamente que este tipo de elementos iconográficos tenían una trascendencia pagana pero también cristiana, y que en el fondo lo que representaban era esa nigrus sum, esa negra soy pero hermosa, que se refleja en el Cantar de los Cantares, y por eso se colocaban en criptas, en cuevas, en lugares oscuros, en el alma mater muchas veces de un templo, de un santuario. En la antigüedad era normal adorar las piedras caídas del cielo o construir altares en lugares donde habían caído, como hemos visto antes con el culto a Cibeles. Muchas veces los meteoritos han sido considerados piedras sagradas. Eran lo que algunos han denominado lapidum exili, piedras que proceden de fuera de la tierra, piedras celestes que están aquí como exiladas y que tenían virtudes curativas, representaba la divinidad, etc. Al fin y al cabo, representaban una señal de los cielos y además eran piedras con propiedades especiales. Pero ¿cómo se explicaría que hubiera vírgenes blancas y vírgenes negras? Lo de blanco y negro, desgraciadamente, hoy tiene una connotación, ¿no? Parece que la luz es buena y la sombra es mala, que lo blanco es mejor que lo negro. Eso no siempre ha sido así, esa visión maniquea de las cosas, ¿no? Lo negro tiene que ver con lo que no puedo comprender del todo, con lo que me supera, con lo misterioso, pero que necesito porque forma parte de mi aprendizaje. Entonces son diosas que, más allá de su representación natural, custodian un conocimiento. Pero la razón fundamental de que existan vírgenes negras se debe a la luna. Hay que tener en cuenta que la luna era el astro por el que se regían las vidas de las personas durante milenios. Era la que marcaba el calendario y la que era venerada de un modo especial. Y hay dos fases especialmente importantes en el ciclo lunar: la luna llena, o la que está plena de luz, y la luna nueva, o la luna oscura. De ahí que haya vírgenes blancas y vírgenes negras. Las vírgenes blancas, además, normalmente aparecen de una manera resplandeciente, con rayos de luz, muy vistosas siempre, muy iluminadas, asociadas siempre a la luz. Mientras que las vírgenes negras suelen aparecerse, y no es casualidad, en pozos, criptas, cuevas y lugares, en definitiva, que pertenecen al astro nocturno. La historia nos demuestra que las vírgenes negras entrañan un especial poder, algún tipo de protección muy especial. Al menos así lo creyeron los romanos cuando fueron a por la gran piedra negra a Asia. Y les fue bien al vencer en las guerras púnicas. Así lo consideró también el rey Carlos III al mandar construir la estatua de Cibeles, que también parece haber actuado como talismán para Madrid. ¿Podría ser ese el motivo por el que el Papa Juan Pablo II fue un fervoroso devoto de la Virgen Negra de Częstochowa?